del álgebra. Si bien álgebra, primero, antes de eso hemos visto en todo este avance lo que es aritmética. Aritmética es una parte de la matemática donde hemos visto puros números con sus operaciones elementales, que es sumas, restas, multiplicación, división, donde obteníamos sí o sí un resultado, ¿no? Que era exacto. A cambio, el álgebra es más de forma general, generaliza los ejercicios representándolos con letras. Para poder, ¿en qué se usa? Para saber datos que no podemos saber su valor exacto. Por ejemplo, si yo quiero saber los números de habitantes que hay en Bolivia, yo no puedo saber exactamente de ir y contar cada persona, ¿no? Porque nunca voy a acabar. Por eso ese valor lo represento yo con una letra. Y para poder obtener cuánto vale, yo me valgo de artificios matemáticos para poder saber su valor. En este caso, la cantidad de habitantes, pues hay el INE quien mediante investigaciones, recabar información, casa por casa, ¿sí? La señal está mala y Alison se salió. Y John Elvis igual se salieron de la reunión. Ya, si se van saliendo y está mala la señal, lo estoy grabando, así que tomen atención los que quieran, ¿ya? Como decía, para poder saber la cantidad de habitantes, el INE hace una investigación en todos los departamentos, luego juntan la información y se puede saber cuál es la cantidad de habitantes que hay en Bolivia. Para eso, entonces, nosotros por eso usamos una variable en general, porque aún no se sabe el valor y mediante artificios matemáticos podemos saber. De eso se trata el álgebra, representar los datos de forma general usando artificios matemáticos para poder hallar el valor. A cambio de aritmética no es más exacto, tengo los valores ya y los realizo y obtengo el resultado, ¿no? De eso se refiere, de eso se trata el álgebra. Ahora vamos a su inicio. Primero debemos de saber qué es una constante. Una constante o coeficiente. Una constante o coeficiente es exactamente un número que no va a cambiar. Puede ser el -7, recordemos que los números pueden ser positivos o negativos, el 8, el 3, el 2 y así sucesivamente. Son los números. El coeficiente son los números. Que exactamente nunca van a cambiar, no van a variar. Por ejemplo, si las personas en la mano tenemos 5 dedos, siempre vamos a tener 5 dedos, ¿no? A excepción ya si pasa un accidente, ya eso es algo aparte, ¿no? Nacemos con 5 dedos, entonces los dedos de las manos son 5, ¿no ves? En cada mano. Los dedos de la mano, vamos a poner porque estamos hablando de uno, son 5. Los departamentos de Bolivia son 9, es decir, nunca van a cambiar. Departamentos de Bolivia son 9. Son números exactos que no son cambiantes. A eso se refieren las constantes o coeficientes. Son números, datos que no van a cambiar y se refiere directamente a los números. A cambio, la variable, como su nombre lo dice, las variables son las letras. Que se las puede representar con las letras del alfabeto, con cualquier letra del alfabeto, pero generalmente nosotros usamos
lo que es la X, la Y, la Z y la W, es decir, las últimas letras del alfabeto, mayormente se las usa. ¿A qué se refiere variables? Como dije, son las letras. Si nosotros tenemos algún ejemplo, por ejemplo, queremos saber la edad de las personas, no es un dato exacto, ¿no? Porque cada persona tiene diferentes edades. No podemos saber cuánto tiene cada persona, entonces por eso usamos una variable, lo podemos representar como una X. Por ejemplo, ¿qué podemos averiguar? Los delfines o los peces en el mar son infinitos, no podemos saber exactamente cuánta cantidad de peces hay en el mar, entonces lo podemos representar con una letra Z. A eso se refiere las variables. Son hechos que no podemos saber exactamente cuánto valen, ¿ya? Entonces ya hemos visto la constante, las variables, y ahora viene lo que es el término algebraico. Vamos a borrar esto de acá arriba. El término algebraico. El término algebraico es la conformación de las constantes y la variable. Es decir, por ejemplo, este era el ejemplo que escribí en su información, que es en el tema que envié 6x elevado a la cuarta, ¿no? Este es un término algebraico, porque está conformado por un signo, por un coeficiente o constante, por su variable y por su exponente. Todo esto conforma un término algebraico. Aquí está, ¿no? La constante, la variable. Y la variable también puede tener exponentes. Y recordemos que los coeficientes tienen signos negativos o positivos. Todos estos elementos se entiende que se están multiplicando entre sí. ¿Ya? Se están multiplicando entre sí, pero no se lo anota, se sobreentiende que todo se multiplica. Eso vendría a ser un término algebraico. ¿Está claro hasta ahí, estudiantes? Estudiantes, ¿está claro? A ver, van a hacer ustedes. Este es un término algebraico. Luego van a anotar la constante. Y luego van a anotar la variable. Anotan 5x menos 4xy menos 79w al cuadrado z menos 16x al cuadrado más y al cubo más c. Literal, la edad de una persona la hemos representado con la edad de x. El doble del número de personas en el mundo. Lo puedo representar con z, pero hay una característica, dice el doble. Entonces, tal como yo lo leo, tiene que estar representado. El doble significa 2. El doble de personas en el mundo. Cuando dice el triple del número de pasajeros que suben al micro. Lo voy a representar por y, pero el triple de personas en el micro.
Y menos el doble de la altura de un árbol, menos el doble. Menos el doble, ¿no ves? De la altura de un árbol. La altura de un árbol lo puedo representar con W. La altura de un árbol menos el doble, ¿no ves? No puedo yo poner menos W, ¿no? Porque no me dice menos el doble de la altura de un árbol, es decir, que a la altura le tengo que restar el doble. Ahí está. A la altura le resto el doble. De esta manera yo represento lo que es las oraciones mediante letras, es decir, mediante una expresión algebraica, un término algebraico. ¿Sí? De eso voy a enviar tarea. ¿Hay alguna duda? ¿Estudiantes? No, profe, está todo bien. De eso voy a enviar tarea y van a presentar el miércoles. Esos dos cuadros que hice tienen que estar en temas. El ejemplo 2 y el ejemplo 3 en temas en la continuación de los ejemplos que había. ¿Ya? Ya, profe. Eso sería, estudiantes. Chao, chao. Solo es Tita, ¿no? ¿Eso es lo que explicó? Sí, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 tienen que estar en temas porque lo anterior es lo que ya copiaron. Sí, ya, profe. Entiendo. Chao, chao. Está bien.